Hola YouKnowers, bienvenidos a tu canal Reacciona YouKnow. Antes de comenzar este video, decirte que si quieres la camiseta de Panamá, la roja, la negra y la azul, cualquiera de esas o todas, escríbeme aquí abajo en los comentarios que el YouKnow tiene los mejores precios y descuentos. Y si la quieres personalizada, también escríbemelo en los comentarios o escríbemelo aquí, ahí está el WhatsApp oficial para que te comuniques con el YouKnow. Se demora un poquito, pero te responde. Así es. Último minuto, última hora. Bueno, ya esto está como pólvora en las redes sociales. El Ministerio de la Presidencia, el ministro Juan Carlos Orillac anunció con bombos y platillos. Sumamente se le nota la felicidad por dentro. Hoy martes, la cancelación de la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntrack RL por graves incumplimientos a las leyes y posible malversación de los fondos y el envío del expresidente a la UAF Panamá. ¿Cuál es la UAF Panamá? Unidad de Análisis Financiero. Listo, está bien, ya. Regresamos al post y aquí están los comentarios. Qué raro, Panamá Port le debe al Estado casi 2 billones de dólares, pero siguen operando. 618 likes. Hay que acabar con ese cáncer llamado Suntrax. 175 likes. Aquí lo leemos todo, ¿eh? Todos sabemos que es persecución de molino. No soy del Suntrax. Abajo la ley 462, 483 me gusta. Lastimosamente, si no existe presión al gobierno, tendremos un nuevo Fidel Castro o Maduro. 20 me gustas. Solo quieren atacar al Suntrax porque los tienen en jaque. Payasos. 223 me gusta. No soy fan del Suntrax, pero los honorables lavan dinero el triple y todo sigue y seguirá como si nada. Igual para todos. No, si no, allí está Ferrufino, Bosco Ballerino, etcétera, etcétera. 162 likes. Molino se ha propuesto acabar con el Suntrax. 133 likes. Termina diciendo ella, nadie está por encima de la ley, entre comillas. Entonces explíqueme dónde está Nito Cortizo, Gaby Carrizo, el ministro del MEF, del gobierno pasado, el excontralor, Gerardo Solís, los que desaparecieron los 563 millones de la mina, el ministro Sabonge, las vigas tipo H, el exdirector del IFARU, y por ahí nos vamos. 140 me gusta. Aquí dicen, y me llama mucho la atención, la velocidad con la que el gobierno del presidente José Raúl Mulino le cancela la personería jurídica al Suntrax. Yo voy a opinar ahora. No soy fanático del Suntrax, por supuesto que no, gracias a Dios no soy Suntrax. Hubo una época de mi vida en la cual trabajé en la construcción, pero no pertenecía al Suntrax, era otro sindicato. Yo siempre he dicho que los sindicatos en la construcción son unos abusivos porque te sacan plata como los grandes y tú la vives de terror. Porque esa plata, y a la hora de un accidente o lo que sea, bien gracias a usted. Alguna injusticia, bien gracias a usted. Entonces, no soy muy fanático de los sindicatos de la construcción, realmente. Y de ningún sindicato realmente soy fanático. Pero si el gobierno piensa que al hacerle esto al Suntrax va a parar las manifestaciones, las huelgas y el malestar social, está bien equivocado, porque la gran mayoría de los panameños no somos Suntrax, no somos comunistas, no somos izquierda y mucho menos pertenecemos a algún tipo de grupo de sal de las redes ni nada de estas vainas. Simplemente yo soy parte de una gran mayoría de panameños cabreados por la situación actual del país, en donde, como leí hace un rato, hay un montón de escándalos de corrupción y bien gracias a usted.
Y ellos casa por cárcel, salen con cuello ortopédico, el otro se va para Colombia como si nata en la playa. Este es otro mundo. No me vengan ahora y que no te metas con Martinelli. Sí me meto, porque este señor está viviéndola muy bien en estos momentos, tranquilo. Y ese mismo ejemplo va con todo el mundo. Este señor, y también hay cada vez que sube algo le dicen: por tu culpa votamos por Mulino, por tu culpa nos dejaste a Mulino, llévate a Mulino para Colo. De todo le dicen a Martínez. Y cada vez que sube algo, el 90% de los comentarios es: por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. Entonces hay que decir las cosas como son. Esta gente rimbombante, feliz, contento, tirando con rostro de: ¡ay, qué preocupante la corrupción en el Suntrack! ¿Y qué pasa con Panamá Port? ¿Y qué pasa con la asamblea y las botellas? ¿Y qué pasa con todos los escándalos en Contraloría? ¿Y los auxilios económicos? ¿Y las vigas H? ¿Y cuándo acabo? ¿Y cuándo acabo? Pero no, el Suntrack es el problema. El Suntrack es el cáncer. El Suntrack es el único que está protestando. El Suntrack. Suntrack. Ese es el único problema que hay aquí en Panamá. El cáncer, como escribió un pendejo acá arriba. El cáncer. Claro que yo sé a qué están jugando. Yo sé a qué están jugando tanto el gobierno como algunos lambones, lambezapatos de este gobierno. Yo sé a qué están jugando. Están jugando a divide y vencerás. A eso están jugando. Pero no somos ningunos tontos. Y sabemos qué es lo que es. Así es que ellos tendrán sus abogados y verán cómo resuelven su situación. Pero de que el pueblo está cabreado y la mayoría no somos Suntrack, eso también es cierto. You know, pra.